Te invito en esta noche a hacer una pequeña oración para permitirle al Señor que al abrir la Escritura nos pueda mostrar cómo nuestra vida puede ser diferente. Nuestro Padre Celestial, en esta hora queremos abrir tu palabra, pero lo queremos hacer seguros de que tú hablarás no solo a nuestro entendimiento, sino también a nuestro corazón. Por favor, que tu Santo Espíritu permanezca en estos momentos con cada uno de nosotros y al abrir tu palabra podamos escuchar tu voz. Que el poder de lo alto nos habilite para ser mejores cada día, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a abrir la Biblia en el libro de Romanos. Te quisiera llevar al capítulo 5 del libro de Romanos y leer un versículo que para mí es maravilloso. Está en el versículo 5 del capítulo 5 de Romanos y dice: la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando tú y yo tenemos una relación cercana con nuestro Dios, vienen las pruebas, vienen las dificultades, esto crea paciencia porque hay que tener la suficiente fe que vamos a salir adelante. Y la paciencia, dice Pablo, va a crear la esperanza. Y saben, esta esperanza nos debe mantener firmes, no avergüenza. Pero ¿saben por qué? Porque la Biblia dice que Dios ha derramado su amor abundantemente sobre nosotros. Este es el privilegio que tenemos cuando respondemos al llamado de Dios. Dios nos da su Santo Espíritu y a través de Él empieza a derramar amor, amor, más amor, amor de lo alto, amor de Dios. Ese es el amor que nosotros necesitamos para poder vivir interrelacionándonos en este mundo tan difícil. Porque saben, los seres humanos somos a veces más difíciles que los puercoespines, esos que tienen espinas por todos lados. Nos tenemos que tratar con mucho cuidado, con pincitas, aún más en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, y no se diga en el exterior. Sí, necesitamos mucho de ese amor para que nos dé fortaleza, para que nos dé sabiduría, para que nos encamine a vivir adecuada y correctamente. Yo le pido a Dios que me dé mucho de su amor a través de su Santo Espíritu para tener una autoestima adecuada, una autoestima que me ayude a mí y que le ayude también a los demás. Esta noche te quiero hablar de un hombre que tenía todos los deseos de no fallarle a Dios. Un hombre que fue llamado y sacado de su trabajo para servirle a Dios. Te quiero hablar de un hombre que le falló a Jesús. Pero qué hermoso es estudiar la palabra del Señor, porque la esperanza no avergüenza. Aunque tú falles, aunque tú hagas las cosas incorrectamente, aunque las expectativas que todo el mundo puede tener al entregarte tú a tu Dios y falles, sabes, Él nos ama y tiene esa capacidad de sacarnos adelante, porque el amor de Dios es inconmensurable, no se puede medir. Si tú vas al libro de San Juan, el capítulo 3, verso 16, ahí nos dice: porque el amor de Dios fue tan grande que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Saben? Que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y decidió empezar su ministerio de 3 años y medio, empezó entonces a buscar a quién llamar, a quién elegir. Obvio que tú podrás pensar, bueno, el Señor Jesús tenía una obra mayúscula, enorme, tener que predicar su mensaje de amor a todo el mundo, entonces buscaría a las personas más inteligentes, más sabias, en mejor posición, pero no, sabes que el Señor ve las cosas diferentes, como quiere que nosotros también aprendamos a ver las cosas con los ojos de Dios, con la mente de Dios, con la misericordia y con la gracia de Dios, porque el Señor desea que tú y yo seamos completamente diferentes al común de la gente. Tenemos que ver en las demás personas el potencial del poder de Dios obrando en sus vidas. Vayamos al libro de San Mateo, al capítulo 4, versos 18 al 20, en donde vamos a encontrar cómo Jesús elige a sus primeros discípulos, y entre ellos, obviamente, está el personaje del que queremos hablar en esta hora. Vayamos al libro de Mateo, San Mateo capítulo 4, el versículo 18 al 20. Andando Jesús, dice la palabra del Señor, junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro, y también Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores.
eran pescadores. Aquí nosotros en nuestra bahía, una bahía muy grande en Sinaloa, tenemos muchos pescadores y buenos pescadores, pero ellos sabrán lo difícil que es este arte. Es un arte muy noble, pero es también muy complicado porque depende de muchísimas cosas, como también el asunto de la agricultura. Y Pedro y Andrés, hermanos, eran pescadores. Pero Jesús llegó ese día en sus vidas y le dijo: señores, vengan en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Y la respuesta de ellos fue, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿No le frustraron la buena intención del Señor cuando los llamó y cuando los eligió? Y esto es muy importante, porque cuando Dios te llama, cuando Dios te elige, realmente está haciendo una buena decisión. Tú te preguntarás, pero a mí me puede elegir, a mí me puede llamar. Claro, no importa la profesión, no importa tus antecedentes, no importa quién tú seas, el Señor me llama a mí y te llama a ti, porque es su amor. El amor del Señor, el que lo motiva a llamarnos, porque Él te quiere salvar y te quiere usar también en el trabajo de salvar a otras personas. Nosotros podemos ser los instrumentos de Dios para acercarnos a muchas personas. De hecho, hay muchas personas que no conocerán nunca del amor de Dios, sino es que tú lo puedes hacer. Un poquito más adelante, Pedro deseaba mostrarle al Señor todo el potencial humano que tenía. ¿Por qué? Porque de los pescadores posiblemente era de lo mejor, pero ahora que había sido llamado por el mismo Jesús para ser uno de sus discípulos y un pescador de hombres, le quería mostrar el valor, la capacidad, la fuerza, la sabiduría que tenía para hacer las cosas y para que todo el mundo lo pudiera ver y le pudiera aplaudir. Y entonces su autoestima, que en realidad sí necesitaba mucho de esa ayuda de Dios, pudiera elevarse. Y sabes, hay un relato en la palabra del Señor que se encuentra en San Mateo en el capítulo 14, un poquito más adelante, capítulo 14, 10 capítulos más allá del capítulo 4. En el capítulo 14 vamos a ir al versículo 22 de este capítulo 14, 22, San Mateo, en donde vamos a encontrar una historia que se relaciona mucho con la historia que anoche estuvimos también estudiando. Pero es posible que sea otra ocasión. El versículo 22 nos dice lo siguiente: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él se encargaba de despedir a la multitud. Cuando él despidió a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, él estaba allí solo. Sus discípulos se habían adelantado, habían subido a la barca y habían caminado entonces mientras él despedía. ¿Y saben qué? Se fue a orar. En esta noche te tengo que decir algo muy importante. Si Jesús, el Hijo de Dios, tenía este buen hábito de conectarse con el Padre, con Dios, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? En el ir y venir, en el devenir diario de la vida, cuánto necesitamos tener esta relación, esta cercanía con nuestro Dios. Y sabes, eso lo podemos hacer a través de la oración, porque la oración es la conexión que podemos tener con nuestro Dios, en donde le podemos abrir nuestro corazón como lo que Él es, nuestro Salvador, nuestro Padre, nuestro mejor amigo, nuestro guía. En realidad necesitamos depender muchísimo de Dios para ser fiel. Porque si tú dices, bueno, tengo muchas cosas que son las que me van a ayudar a serle fiel a Dios y creo que no le voy a fallar, detente por un momento y ten la humildad para reconocer que como humanos somos imperfectos y que necesitamos constantemente estar conectados con nuestro Dios. Y en esta noche yo te invito a que aprendas a conectarte de manera diaria, constante y continua con ese Dios. Una autora muy conocida nos dice que la oración es el aliento de vida y tenemos que estar conectados con nuestro Dios, no solo para escuchar la voz de Él, sino también para hablarle, para decirle cuánto necesitamos que esté con nosotros para que nos dirija, para que nos guíe, para que nos muestre el camino. Incluso cuando tú vas a abrir la palabra del Señor, cuando vas a abrir las escrituras que te van a instruir, que te van a enseñar, que te van a redarguir, que te van a amonestar, que te van a encaminar por el mejor de los caminos, por favor, antes de hacerlo,
Haz una oración, permítele al Señor que dirija tu vida. No es un asunto solo para Jesús, es un asunto para nosotros. Dice allí que la barca en la que los discípulos estaba en medio de la mar y era azotada por las olas porque el viento les era contrario. Y saben, eso sucede con mucha frecuencia en nuestras vidas. ¿Cuánto no quisiéramos no tener ningún problema o ninguna situación en la que tengamos que esforzarnos por salir adelante? Pero con muchísima frecuencia, ya sea en nuestras relaciones con los demás o en el asunto económico o en asuntos que a veces son cosas que cree uno que los puede manejar y dominar, de repente nos son contrarias, porque no todas las cosas las podemos controlar nosotros. Y es muy importante que en medio de las dificultades y de las crisis que tengamos, siempre tengamos a Jesús en nuestras vidas. Pero ¿cómo poder tener a Jesús si aquí los discípulos iban solos? Anoche estudiamos que los discípulos tenían a Jesús, pero se olvidaron de Él hasta que les apretó el asunto de la crisis que tenían. Ahora ellos estaban otra vez con el viento contrario. Era la cuarta vigilia de la noche, es decir, en momentos críticos, cuando hay oscuridad, cuando no sabemos por dónde ir, allí está. Y Jesús, a pesar de que no iba con ellos en el barco, esto es de las poquitas veces que encontramos en la Biblia cómo Jesús utilizó el poder divino que tenía. Esta vez fue para fortalecer a sus discípulos, y dice la palabra de Dios que Él iba caminando sobre el mar. Es espectacular. ¿Cuántos no hemos soñado en algún momento de la historia de nuestra vida cómo podemos volar? Pero bueno, ahora Jesús está caminando sobre el agua. Dice, anda sobre el mar, verso 26. Y cuando los discípulos lo vieron andar sobre el mar, entonces se confundieron, se turbaron, diciendo, es un fantasma. Y entonces dieron voces de miedo. Esta es la constante de los seres humanos. Cuando vemos una cosa maravillosa, nos da miedo, porque supera nuestra capacidad. Pero cuando estas cosas nos atormentan, nos meten en una crisis, también nos da miedo. Ayer leímos cómo los discípulos tuvieron miedo porque la crisis del viento y las olas y todo eso les atemorizaba. Pero cuando vieron que Jesús cayó, enmudeció al mar, también tuvieron miedo. Esa es la constante del ser humano. Y saben, Jesús una vez más, por encima de ese miedo, enseña a sus discípulos lo mismo que nos quiere enseñar a nosotros, a incrementar la fe, la confianza, la esperanza que debemos tener con nuestro Dios. Pero enseguida, dice el verso 27, Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no teman. En medio de cualquier situación, ya sea asombrosa o que sobrepasa nuestra capacidad y que nos atemoriza, recordemos, allí está Jesús. Está listo para darnos ánimo, para esforzarnos, para levantarnos, para fortalecernos. Y aquí está Pedro. Entonces le responde Pedro y le dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Bueno, tenía la duda, ¿será un fantasma? ¿Será Jesús? Si en realidad tú eres, pues entonces, por favor, manda que yo camine sobre las aguas. ¿Se recuerdan? Después de que Jesús había resucitado, había muerto, luego resucitado, estaba en el aposento alto, apareció, y entonces cuando él le dijo, yo soy, entonces Tomás dijo, caray, si tú eres, Señor, permite que yo vaya, Tomás, el que dudaba, y te toque. Miren cuántas veces nosotros dudamos de que en realidad el Señor pueda ser la esperanza para nuestras vidas, la fortaleza para nuestras vidas. Y aquí Pedro le está diciendo, te quiero probar, quiero saber si realmente eres tú. Si a mí me permites que camine sobre el agua, entonces sí tú eres. Y Jesús, dice el verso 29, le dijo, ven. Y descendió entonces Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Sabes? Esto era algo sobrenatural. Tanto lo que Jesús había hecho como lo que ahora Pedro estaba haciendo. No es el trabajo del Señor que nosotros vivamos viendo las cosas sobrenaturales, que de hecho las vemos constantemente, pero hay gente que solo quiere depender de la sensación del milagro y de lo extraordinario, de lo que se sale fuera de lo común. ¿Sabes? Cuando tú y yo confiamos en el Señor, aún aparentemente no haya milagros, que sí los hay,
¿sabes? Podemos vivir en paz y confiados, porque muchas veces el Señor no hace milagros para que nuestra fe no dependa de los milagros, que dependa de la confianza que debemos tener en Él. Pero ahí está Pedro, imagínense cómo se elevó su autoestima. Ahora caminaba sobre las aguas. ¿Quién podría haber hecho eso? ¿Se olvidó que él le había pedido a Jesús que hiciera este milagro? ¿Por qué se olvidó de eso? Dice el versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, tuvo miedo. Cuando nosotros estamos experimentando el trabajo de Dios en nuestras vidas, el enemigo va a buscar la manera de someternos o de darnos para atrás, para abajo, para quitarnos ese brío que tenemos de que estamos gozosos de haber sido llamado y elegido por Dios y que ahora nosotros le estamos sirviendo y que además estamos haciendo cosas extraordinarias y milagrosas. Y el enemigo no se va a quedar conforme, va a buscar la manera de arreciar tanto la tentación como la crisis o la situación. ¡Ah, sí! ¿Quieres servir a tu Dios? ¡Ah, sí! Tu autoestima quiere ser elevada y ahí te va a ver qué haces. ¿Sabes? En ese momento, nosotros, tan alto que pudimos haber subido, así va a ser estrepitosa la caída que vamos a tener cuando dejamos de ver a Jesús. Y entonces vemos las situaciones que nos rodean, vemos a la gente que nos critica, que nos juzga, que se sintió ofendida por nosotros y que ahora está buscando cómo dañarnos y lastimarnos, o que no hay dinero, o tal o cual situación. Dejamos de mirar a Jesús por mirar el viento que nos es contrario. Por favor, ¿puedes aprender junto conmigo esta lección? Nunca dejemos de ver a aquel que puede hacer cosas extraordinarias en nuestras vidas, cosas que puedan asombrar a los demás. Pero saben, esto no es por mí, no es porque mi autoestima vaya a subir tanto, es por el poder de Dios, y ese poder de Dios me debe de mantener viéndolo a Él, porque Él es el autor y consumador de la fe. Fue en ese momento cuando Pedro tuvo que humillarse, cuando empieza a hundirse, dio voces y dice: Señor, sálvame. Ese pedido llega ipso facto, inmediato al cielo, y entonces el Señor extiende la mano al momento, ¿sabes? En medio de las dificultades o crisis que nosotros tenemos, tengamos la esperanza de que el Señor sabe lo que tiene que hacer. Y al momento, Jesús, cuando nosotros somos humildes, cuando nos colocamos en el sitio exacto en donde el Señor puede hacer su mejor trabajo con nosotros, extiende su mano, lo asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Claro, no fue solamente una reprensión para Pedro, como lo hizo Jesús con sus discípulos al estudiar anoche también cuando Jesús calmó la tempestad. Es para decir: ¿sabes qué? Has caído en una prueba y una vez más tu miedo, tu temor, tu falta de fe ha salido a flote. Necesitas crecer, hijo mío. ¿Por qué estás dudando de mi poder? ¿Por qué estás dudando de esto que yo soy? Tu esperanza máxima, soy tu ancla firme y segura. Que nada ni nadie nos mueva de allí. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Sí, las crisis no son para siempre, pero qué triste es que pase una crisis, salga de ella y al ratito vuelva y caiga en donde mismo, me vuelva a tropezar con la misma piedra, porque lo que el Señor quiere cuando vienen las pruebas y las dificultades es que yo aprenda a orar, aprenda a escuchar la voz de Dios a través de su palabra y aprenda a someterme a Él y recuerde con humildad que yo dependo de mi Dios. Sí, Jesús, que era el Hijo de Dios, dependía de su Padre. ¿Cuánto más nosotros, perfectos, imperfectos, tenemos que depender de Dios? Y saben, esta fue una enseñanza para Pedro. Cuán humilde debería ser para entender que solo la dirección y el poder y la oración lo podrían mantener incólume y fiel, porque a nadie nos gusta fallar.
Fallar implica problemas muy serios, porque luego viene el problema del sentimiento de culpabilidad, y vivir con el sentimiento de culpabilidad es algo terrible. Por eso de inmediato tenemos que someternos a Dios, pedir perdón y decirle al Señor: sígueme asistiéndome, te necesito y te necesito mucho. El libro de Lucas, un poquito más adelante, en el capítulo 22, nos muestra otro incidente del apóstol Pedro que quería incrementar, todavía seguir sintiéndose muy importante. Fue una enseñanza tremenda. La importancia que uno tiene no reside en lo que uno hace, sino en quién te guía, quién te dirige, quién te ama, quién te consuela, quién te perdona, quién está contigo. Allí radica en realidad la autoestima. No es lo que opinan los demás, no es lo que tú has hecho o has dejado de hacer. Es el Señor, Dios de los cielos, que está viviendo en tu vida. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 31. Y vamos a leer hasta el 34. Lucas 22, 31 y 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón. Simón, Simón es Pedro. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Saben, a veces no nos gusta a nosotros que la vida, que la situación, que la economía, que las cosas me muevan o me zarandeen. Estamos expuestos a eso mientras estemos aquí en la tierra. Hay una lucha, hay un conflicto cósmico entre el bien y el mal. Y ahí está Satanás, porque Satanás no quiere que tú seas feliz, Satanás no quiere que tú tengas una autoestima buena, Satanás no quiere que tú tengas esperanza, Satanás no quiere que tú te conectes con Dios. Y sabes, esta ocasión Jesús se adelantó y le dijo a Pedro: Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero nota lo que dice el versículo 32, pero yo he rogado por ti. ¿Saben? Qué importante es saber que tenemos a un Dios que está rogando por nosotros, que está intercediendo por nosotros, que está buscando la manera en que nosotros tengamos éxito en nuestra vida, para que tu fe no falte. Qué importante es esto, porque muchas veces nosotros le decimos a Dios: mira, en lugar de darme más fe, pero quítame mejor el problema. ¿Para qué me metes en situaciones embarazosas o dificultosas? Mejor en lugar de darme más fe, quítame el problema. Pero no, el Señor quiere probar tu fe para que tu esperanza y tu fortaleza estén ahí como un ancla firme y segura. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, es decir, una vez que aprendas, entonces confirma a tus hermanos. Pero vean a Pedro, él dijo, Pedro: Señor, ¿sabes? Yo estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Yo quiero decirte hoy, quiero que lo escuches, y que lo escuche todo el mundo. No importa lo que suceda, no importa lo que pase. Yo ya aprendí, quiero serte fiel hasta la muerte. Pero Jesús le dijo a Pedro: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Ya el Señor sabía lo que iba a pasar. En su sabiduría, en su presencia, en su conocimiento de Pedro, Pedro le dijo: no seas tan orgulloso, Pedro. Sé que tienes ese buen deseo, pero sabes, me vas a fallar. Pero yo no te quiero tratar como alguien que me va a fallar ahorita. Te quiero tratar como alguien a quien yo amo y a quien yo veo lo que es capaz de hacer mucho después. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dice más adelante en el versículo 54 de ese mismo capítulo 22 lo siguiente. Versículo 54. Cuando a Jesús lo prendieron y lo llevaron y lo condujeron al sumo sacerdote para juzgarlo y para matarlo, Pedro le seguía muy de cerca. ¿Te acuerdas anoche cómo estudiamos que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, es menester que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan? Pedro le seguía de lejos. Tenía miedo. Pero que él quería seguirlo, porque no te puedo fallar, maestro. Yo voy a serte fiel. Le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido, dice el versículo 55, fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Ahí se
la fió Pedro para estar ahí al pendiente de su maestro. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo, también estaba con él. Pero Pedro lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Vaya, vaya, vaya. Qué frustrante es que nosotros traicionemos a lo que más queremos, a lo que más amamos. Pero todo lo podemos esperar porque somos humanos. El enemigo trabaja para que nosotros fracasemos. Pero noten, un poco después viéndole, otro le dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Y como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque era Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. No fue una vez, fueron 3 veces en las que Pedro le falló a su maestro. Posiblemente Jesús volteó de ladito y vio como Pedro le había fallado cuando escuchó el canto de aquel gallo. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. No sé, amigo y amiga, cuántas veces tú y yo, con humildad, reconociendo nuestra insuficiencia, nuestra incapacidad, el haber traicionado a Dios, el haber traicionado a los nuestros, hemos llorado en la soledad amargamente. Y llorar amargamente significa que nos duele en el corazón haberle faltado a alguien, haberle faltado a nuestra esposa, haberle faltado a nuestro esposo, haberle fallado a nuestros padres. Es ese reconocimiento de ese dolor en donde nos encontramos dispuestos a levantar nuestro rostro al cielo, a estirar nuestras manos cuando nos estamos hundiendo y diciéndole al Señor, por favor, haz algo por mí, sálvame, dame otra oportunidad. Y sabes, el Señor no nos va a fallar, porque Él tiene para nosotros otras oportunidades. Mientras Él esté allí cercano, te va a dar esa oportunidad. 3 veces le falló, así es que el Señor tenía que hacer algo con él. Después de que Jesús murió y entregó su vida por nosotros, Él resucitó. Pedro recibió entonces una nueva oportunidad. Y ahora te llevo al libro de San Juan, al capítulo 21 de San Juan. Por favor, ve, avanza conmigo, San Juan capítulo 21. Jesús estaba a punto de regresar al cielo, y antes de regresar al cielo, en aquellos 40 días que estuvo aquí en la tierra, después de haber resucitado, se encuentra una vez más con Pedro. Un Pedro que posiblemente después de aquel lloro amargo, porque te digo, Pedro, cuando se dio cuenta de su error y de las fallas y de la traición, hizo lo correcto, lloró, se humilló, confesó sus pecados, se arrepintió, pidió ayuda. No lo hizo Judas. Judas, que había entregado al maestro, él no lloró, él solamente sintió que le caía todo el cielo encima y fue y se ahorcó. Él se suicidó. Sí, muchas veces nosotros cuando nos encontramos apretados ante las situaciones de mi falta de fe, mi falta de esperanza, cuando nos encontramos en una situación en que mi autoestima está por los suelos, en donde yo estoy diciendo que no tengo ningún valor porque nadie me lo concede, ni yo mismo, entonces queremos morirnos y a veces optamos hasta para suicidarnos. Pero Pedro hizo lo correcto. Todo lo que nosotros necesitamos hacer para encontrarnos con el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Él se arrepiente, Él pide perdón, Él ora, Él suplica, Él clama, Él busca ayuda, Él quiere sentirse mejor, pero no por la puerta falsa, y recibe la ayuda. Y vean la confirmación que hace nuestro Señor Jesús con Él. Capítulo 21, verso 15, dice, y cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, entonces apacienta a mis corderos. Primera vez, y volvió a decirles la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea a mis ovejas. Recuérdense, el Señor lo había llamado del mar, de la pesca, de las redes, de las barcas. Lo había llamado entonces a ser pescador de hombres. Y ahora le está diciendo, bueno,
Has aprendido grandes lecciones en la vida. Apacienta a mis ovejas. Pero la tercera vez, ¿recuerdan? Pedro le había fallado 3 veces a Jesús. Y ahora Jesús le quería confirmar 3 veces. Simón, tercera vez, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Señor, tú lo sabes todo. Sí, Señor, sabes cuánto te he fallado. Te he fallado en el pasado. Tú sabes, Señor, cuán arrogante había sido. Tú sabes, Señor, cuán infiel he sido. Pero yo te doy muchas gracias, Señor, porque yo te amo tanto, por tanto perdón que me has dado. Señor, muchas gracias. Tú lo sabes todo. Sí, amigo, el Señor lo sabe todo. Y hoy el Señor una vez más te busca. Él te llama, Él te elige. Y si tú por alguna razón has sido infiel al Señor, recuerda, Él lo sabe todo. Y Él sabe que tú lo puedes volver a amar. Tú puedes sentir una vez más el gozo que palpite dentro de tu vida diciendo, tengo un Dios maravilloso. No puedo tener una mejor esperanza que no sea en el Señor. Por lo tanto, en esta noche yo te quiero invitar a que, por favor, pienses en algo que nunca más te vaya a avergonzar. Y está en el libro de Romanos, en el capítulo 1, verso 16. El apóstol Pablo lo dice con aquella elegancia, con aquella sabiduría, cuando él dice en el versículo 16 lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio son las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas que dicen que Cristo nos ama, que no importa lo que nosotros seamos, Él tiene un amor inconmensurable, no medible, maravilloso para rescatarnos, para darnos nuevas oportunidades, para sacarnos del fondo del mar, para librarnos de los momentos difíciles que vivamos, aún de que lo traicionemos, aún de que hayamos caído muy bajo. El Señor quiere y puede levantarnos a través del Evangelio, porque el Evangelio, estas buenas nuevas, es el poder de Dios para sanarme y para salvarme, para todo aquel que en Él cree, al judío primeramente y también al griego. No importa quién seas, no importa cuán bajo hayas caído, allí está el Evangelio que dice que el Señor te puede salvar si tú crees. Y hoy, amigo y hermano, quiero preguntarte, ¿le has fallado al Señor? ¿Lo has traicionado? ¿O lo has seguido de muy lejos? Es hora de que hoy puedas acercarte a Él. Es hora de que el Evangelio, que ese poder del Señor no sea una vergüenza para ti. Es hora de que puedas experimentar ese poder que Dios tiene sobre tu vida. Si te agradó este video y consideras que puede ser útil a otros, comparte. Por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.